Biblias, Deuteronomio capítulo 32, verso 10, por favor. Amén. Dice la palabra del Señor: le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a quién, como a la niña de sus ojos. Vamos a hacer una oración por nuestro hermano Raudel. Amado Padre Celestial, mi Señor, tú que moras en las alturas de los cielos, hoy en esta tarde, Señor, estamos aquí, un remanente reunido, Señor. Queremos pedirte, Señor, que uses a nuestro hermano Raudel, Señor, que sea él hablando palabras tuyas, Señor, y no de hombre. Que todo lo que él hable, Señor, sea para que podamos ser edificados. En el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Adelante, hermano Raudel. Gracias, hermano Sergio. Buenos días, familia hermosa. ¿Cómo se encuentran en esta tardecita ya? Bendecidos, ¿verdad? Contentos de estar aquí. Todo lo que hacemos en el mundo, en el trabajo, físicamente, estamos invirtiendo para aquí, mientras estemos aquí. Cuando leemos la Escritura, cuando vamos a la iglesia, cuando oramos, cuando nos reunimos, como en este momento, estamos invirtiendo para el reino celestial. Así que si nos tardamos aquí un buen tiempo, es una buena inversión, ¿cierto? Trabajamos 8 horas para obtener un beneficio para esta tierra, una inversión para poder sobrevivir aquí, porque necesitamos el trabajo, necesitamos el dinero. Pero cuando hacemos las cosas de Dios, estamos invirtiendo para el reino celestial. Así que cada uno de ustedes, bienvenidos, porque estamos haciendo una inversión para el reino celestial, ¿verdad? Entonces, muy contento, familia, de estar aquí, de saludarles, de verles, de poder compartir lo que tiene Dios en la Escritura, y juntos vamos a aprender, amén. Siempre que, en lo personal, cuando comparto un mensaje, pues ya Dios me lo dio a mí primero, ¿verdad? Así que es una doble bendición cuando uno lo recibe y luego al compartirlo, doblemente bendecido. Así que tú también puedes compartirlo. De hecho, mandamos un saludo a las personas que lo van a ver ahí por YouTube, que ya está la página de la iglesia en funcionamiento, y compártelo, ¿verdad? Comparte estos videos que pueden ser de ayuda espiritual para toda la gente. Así que, familia, pues vamos a disponer este tiempo. Te voy a pedir que me prestes tus 5 sentidos acá y vamos juntos a estudiar la palabra. Amén. Cuando escuchamos hablar de la palabra desierto, ¿qué viene a nuestra mente? Un lugar inhabitado, sol ardiente, territorio arenoso, solitario, tierra seca, árida, que por falta de lluvia carece de vegetación o la tiene muy escasa. Eso viene a nuestra mente cuando escuchamos la palabra desierto. Y la Biblia utiliza la figura del desierto para referirse a temporadas difíciles de la vida. ¿Sí? ¿Cuáles pueden ser algunas de estas temporadas difíciles de la vida en la que podemos enfrentarnos? Desempleo, soledad, promesas resecas, conflictos familiares, hospitales, enfermedades, cementerios. Todas estas son temporadas difíciles de la vida, ¿verdad? En la cual es una figura del desierto. Algunos conocen el primero físicamente. Tal vez tú conozcas un desierto físicamente o te ha tocado estar ahí o cruzar por ahí, ¿verdad? Pero de una cosa sí sabemos, familia, todos conocemos este segundo desierto, en lo que estamos pasando o pasamos por algunas de estas temporadas difíciles de la vida, ¿verdad? Pero hubo un hombre, Jesucristo. Sin embargo, Jesucristo conoció ambos desiertos, el físico y también una temporada difícil
en la vida de sus 33 años que estuvo aquí en la tierra. Con la piel húmeda por las aguas del Jordán, se alejó del alimento y las amistades y entró al territorio de hienas y buitres. Te voy a pedir que si quieres leer junto conmigo Lucas capítulo 4. Si usas tu celular, ahí la encuentras. Lucas capítulo 4, verso 1. Y dice la palabra de Dios a la letra: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Vamos a dejar ahí la lectura por un momento. El desierto no constituyó una época típica para Jesús. La normalidad quedó en el Jordán y se volvería a descubrir en Galilea. El desierto era y es algo que no encaja, familia. Es un gran paréntesis en la historia de la vida. Ahora, no necesitamos viajar a Israel o viajar a Arizona para experimentar el desierto. Un hospital, una enfermedad que te lleva al hospital, donde hay esperanzas, pocas esperanzas, es un desierto. Donde el diagnóstico médico no es muy alentador, es un desierto. Matrimonios en crisis, es un desierto. Conflictos familiares, otro desierto. Cuando pasamos por depresión y dolor, estamos pasando por un ¿qué? Desierto. Deudas sin cubrir, otro desierto. Diferencias en la congregación, otro desierto. Y desde el punto de vista bíblico, el desierto es sinónimo de prueba. Quédate grabado esto en tu mente. Desde el punto de vista bíblico, el desierto es sinónimo de prueba. El lugar donde las condiciones de vida son duras y adversas. Porque esa es la vida, familia. La vida es bella, pero también hay desiertos, ¿verdad? Es el lugar donde las condiciones de vida son duras y adversas. Y es cierto que duele. En ocasiones lloramos y buscamos una salida. Queremos que esa prueba pase. Y a veces el proceso es doloroso y duele. Uno de los personajes históricos que fue probado en el desierto fue Moisés. El gran caudillo del Antiguo Testamento aprendió en el desierto toda la sabiduría que no había podido obtener en las grandes escuelas de Egipto. Fue en el ardiente e incómoda arena del desierto donde Dios fundió las esperanzas de su carácter para luego poder confiarle la dirección del pueblo elegido. ¿Dónde aprendió Moisés a forjar su carácter? Fue en el desierto. Y no lo aprendió en las grandes escuelas de Egipto, sino en el desierto, familia. Ahí fue probado. Y tú y yo conocemos ese desierto, no físicamente, ¿verdad? Lo acabo de nombrar. Y esas pruebas también pueden forjar nuestro carácter. Alguien dijo por ahí: no hay nada como el desierto para descubrir quiénes somos en realidad. Cuando te despojas de todos los adornos, te quitas las máscaras y te desprendes de todos los disfraces, comienzas a ver una identidad que no conocías hasta entonces, y que esa identidad es la propia tuya. ¿Sí? ¿Te ha pasado que en los desiertos es ahí donde nos encontramos, donde nos quitamos todos adornos, máscaras, nos desprendemos de todos los disfraces? Y es ahí, en el desierto, donde encontramos nuestra verdadera identidad. Aceptemos el desierto, familia. No reneguemos si en este momento estás pasando por uno.
Acéptalo. Es la escuela que utiliza el destino para probarnos, para saber de qué estamos hechos. No nos aflijamos ni perdamos nuestro rumbo cuando atravesemos el confuso desierto de las pruebas. No pierdas el rumbo cuando atravesemos el confuso desierto de las pruebas. Mejor, ¿sabes qué? Agradezcamos y aprovechemos para quemar toda impureza que llevamos acumulada. Los ardientes hornos del desierto solo van a quemar esa impureza. Es lo que va a pasar con ese ardiente horno del desierto, quemar nuestras impurezas. Pero el oro del alma se va a volver, ¿qué? Puro. Es así como el oro y la plata son refinados, ¿qué? Por el fuego. Para sacar lo mejor del oro y de la plata tienen que pasar por el fuego. Y tú y yo tenemos que pasar por las pruebas. Es sí o sí, familia. Aún siguiendo a Dios, pasamos por nuestro desierto. Hay una gema muy maravillosa en un pequeño libro llamado Oseas. Poco se predica de Oseas, pero hay una cita bíblica impresionante, familia, que te voy a pedir que si quieres leerla conmigo, en el libro de Oseas, capítulo 2, verso 14. Y Oseas se encuentra casi al final del Antiguo Testamento, después de Daniel, después de Jeremías, después de Ezequiel. Oseas, capítulo 2, verso 14. Tremendo este verso. Dice a la letra: pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Nada más como un poquito de referencia de lo que se está hablando aquí. Si te fijas, habla en femenino. Porque ¿qué dice? Yo la atraeré. Se refiere a ella, ¿verdad? Una mujer. Dice, y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. En contexto, nada más para aclarar por qué habla así, es que en el libro de Oseas, Dios hace una comparación de él como esposo y el pueblo de Israel como la esposa. Por eso habla así aquí en este verso. Y tú y yo somos el pueblo de Dios, ¿verdad? Entonces, está interesante porque dice, he aquí que yo la atraeré, pero hay algo que no nos gusta a continuación. Y la llevaré al desierto y ahí hablaré a su corazón. La Nueva Versión dice, por eso ahora voy a seducirla. La llevaré al desierto y le hablaré con ternura. En este verso de la Biblia encontramos una promesa sorprendente de Dios a su pueblo. En medio de su pecado y de su infidelidad hacia Él. Porque en este tiempo el pueblo de Israel había sido demasiado infiel y tenía pecado, ¿verdad? Y en medio de eso hace una promesa sorprendente. El Señor promete seducir a su pueblo y llevarlo al desierto para hablar a su corazón. A primera vista esto podría parecer algo extraño, ¿verdad? Incluso preocupante. ¿Por qué Dios diría que va a seducir a su pueblo? ¿Qué quiere decir cuando habla de llevarlos al desierto? Y lo más importante, ¿qué significa que Dios hablará a su corazón? La palabra seducir en este contexto no se refiere a algo negativo o inmoral. En realidad es un término que sugiere la idea de atraer, impresionar y convencer a alguien que siga un camino mejor. Sí, te voy a decir nuevamente esto. Cuando habla de seducir, de atraer, es la idea de impresionar, convencer a alguien para que siga un camino mejor. En el caso de Dios y su pueblo, ¿qué camino es ese? El camino de la reconciliación y la restauración.
A lo largo de toda la Biblia, vemos cómo Dios busca restaurar la relación rota con su pueblo. De eso se trata la Biblia, familia. Siempre Dios buscando a su creación. Es Dios quien nos busca, ¿sí? Y siempre Dios es quien nos va a querer seducir, impresionar, convencer para tomar un camino mejor, ¿verdad? Y ese camino es reconciliarnos con Él y restaurarnos, ahí en la prueba y en el desierto. A veces esto significa que debemos sacudirnos y hacer que nos demos cuenta de su necesidad de Él, ¿verdad? A veces esos desiertos pueden ayudarnos a esto, a que nos demos cuenta que necesitamos de Él, familia. Y a menudo esto implica llevarnos a través de dificultades y pruebas que nos ayudarán a reconocer que dependemos totalmente de Él. En la cultura bíblica, el desierto era un lugar donde la gente iba a encontrarse con sí misma. Era un tipo de cultura, donde cuando ellos miraban el desierto era un lugar de soledad, de reflexión, donde uno podía deshacerse de las distracciones de la vida cotidiana y centrarse en lo esencial, en lo que de verdad vale la pena. Y en el caso de Dios y su pueblo, el desierto simboliza el lugar donde Dios los llevará para hablar a su corazón. No es del todo mal el desierto y las pruebas, porque es ahí donde Dios habla a nuestro corazón. Es un lugar donde su voz será clara y fuerte, sin distracciones que frecuentemente nos impiden escucharle, ¿verdad? Porque es hasta entonces, cuando pasamos por la prueba y el desierto, que prestamos atención a Dios. ¿Te pasó? ¿Te pasa? Cuando Dios habla a nuestro corazón, no se trata de una comunicación audible o física. No lo vas a oír físicamente, la voz audible de Dios. Es más bien una experiencia espiritual en la que sentimos su presencia en nuestra vida. Y esta presencia puede manifestarse de muchas maneras. Una sensación de paz interior, una comprensión repentina de algo importante o un fortalecimiento de nuestra fe. ¿Qué tal si aprovechas ese desierto y esa prueba para fortalecer tu fe? Lo que importa es que cuando Dios habla a nuestro corazón, experimentamos su amor y su gracia de una manera profunda y transformadora. Eso es lo que importa, ¿verdad? Que ahí experimentamos su amor y su gracia de una manera profunda y transformadora. ¿Cómo podemos aplicar esta promesa a nuestra vida? Surge la pregunta. Esta promesa de Dios es una invitación a confiar en Él en tiempos de dificultad y prueba. Sigue confiando, familia. Sigue confiando tú que estás por el desierto. Sigue confiando en Dios en ese tiempo de dificultad y prueba. También es una llamada a reflexionar sobre nuestra relación con Dios y buscar un mayor conocimiento y comunión con Él. Finalmente es una promesa de amor y gracia, que Dios nos quiere seducir, nos quiere atraer hacia Él y hablarnos al corazón para que experimentemos su presencia y amor en nuestra vida cotidiana. Que esta promesa nos guíe en nuestra búsqueda de Dios y nos dé la fuerza y la esperanza que necesitamos para enfrentar los desafíos de la vida. Porque el sufrimiento, los desiertos vienen en el combo de la vida, ¿verdad? Que Dios nos guíe en nuestra búsqueda y nos dé fuerza y esperanza que necesitamos para enfrentar esos desafíos. Así que familia, Oseas 2:14 nos recuerda que aunque a veces nos alejemos de Dios, su amor siempre nos busca. Esto que se nos quede en la mente. Que aunque a veces te alejes de Dios, su amor va a llegar hasta donde tú te vayas. En los momentos de soledad y desierto, ahí precisamente, Él se acerca a nuestro corazón con una invitación sincera a conocerlo más.
Vamos a regresar al capítulo de Lucas, capítulo 4, y vamos a encontrar ahí tremenda enseñanza. Si vas conmigo a Lucas capítulo 4, vamos a regresar al evento donde Jesús es llevado ¿a dónde? Al desierto. Y dice el verso 2, por 40 días, bueno, voy a leer del verso 1 para ubicarnos en dónde estamos. Jesús lleno del Espíritu, dice el verso 1, Jesús lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Por 40 días era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. Dejemos ahí la lectura. Aquí la lucha parece interminable, ¿verdad? Así como a veces nos parece la prueba y los desiertos. Parece que no van a acabar. Parece que se ha alargado ese desierto, esa prueba. Igual como a veces nos sentimos tú y yo ahí. Noé enfrentó la lluvia durante 40 días. Moisés enfrentó el desierto durante 40 años. Jesús se enfrentó a la tentación, a la prueba, durante 40 días. Jesús pasó 1 mes y 10 días agarrado a los porrazos con el enemigo. 40 días. Y el desierto a veces nos parece como un invierno prolongado que nunca acaba. Un invierno solitario. Cristo conoce el desierto más de lo que tú y yo podemos imaginar. Después de todo, ir allí no fue idea de Él. Mira esto interesante, familia. No culpemos a Satanás de este episodio. Él no llegó al desierto a esperar a Jesús. Jesús fue al desierto en su búsqueda. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado, para ser probado por el diablo. Dice Mateo 4:1. O sea, ¿por qué fue al desierto? ¿Verdad? Vemos que Satanás no fue a buscar a Jesús. Jesús fue al desierto en su búsqueda, porque allí había algo interesante que significaba este encuentro. El cielo organizó esta cita, familia. Aunque no lo creas. Fue allá en el cielo donde se organizó esta cita de enfrentarse Jesucristo con el enemigo. ¿Por qué fue al desierto? Ahora, ¿significa algo para ti la palabra revancha? Te voy a decir por qué. Por segunda vez en la historia, una mente no caída será desafiada por el ángel caído. A Jesús se le llama el postrer Adán, ¿verdad? El postrer Adán había venido a triunfar donde el primer Adán falló. Jesús, no obstante, enfrenta una prueba mucho más difícil. Mira esto impresionante. Adán fue probado en un huerto, ¿verdad? Cristo está en una tierra desolada. Adán enfrentó a Satanás con el estómago lleno. Cristo en medio de un ayuno. Adán tenía compañía, estaba ahí Eva. Cristo no tenía a nadie. Adán fue desafiado a permanecer sin pecado en un mundo sin pecado. Le hubiera sido fácil, porque no había pecado. Adán fue desafiado a permanecer sin pecado en un mundo sin pecado. Pero Cristo, por otra parte, es retado a permanecer sin pecado en un mundo ya atormentado por el pecado. Gran diferencia, familia. El Hijo del Cielo es tentado, pero no flaquea. Es golpeado, pero no derribado. Triunfa donde Adán fracasó. Y esa victoria, familia, según el apóstol Pablo, es una enorme victoria para todos nosotros. Aleluya por eso. Dice Romanos capítulo 5, verso 18, te voy a leer una versión.
Dice, así es, un solo pecado de Adán trae condenación para todos. Pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos. Romanos 5:18. Esa victoria de Cristo allá en el desierto es una victoria para todos nosotros. Así es, un solo pecado de Adán trae condenación para todos. Pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos. Ahora, bueno, seamos claros, tú y yo no podemos competir con el enemigo, ¿verdad? No. Jesús lo sabe bien, sabe eso. Por eso se hizo como uno de nosotros, familia. Vino a vivir aquí como tú y yo y se puso nuestra carne. Fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Dios nos dio la calificación de Jesús en el desierto a nosotros. Creámoslo, familia. Esa calificación, ese vencimiento que tuvo Cristo en el desierto, es para ti y para mí también. Confiemos en la obra de Jesús. Y mientras pasamos por la prueba, confiemos en su palabra, en la Escritura. Y por favor no confíes en tus emociones, porque tus emociones no es muy conveniente confiar en ellas. Ni tampoco confíes en tus opiniones. Es más, ni siquiera en tus amigos, cuando no viene un consejo bueno, ¿verdad? En el desierto, préstale atención solo a la voz de Dios. Además, Jesús es nuestro modelo. Veamos cómo lo provocó el enemigo. Porque le empieza a decir más adelante, del verso 3 al 9, si eres el Hijo de Dios. ¿Por qué el enemigo diría esto? Porque sabía lo que Cristo había oído en el bautismo. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Por eso lo provocó. Si eres el Hijo de Dios. Él también había escuchado esta voz que se escuchó desde el cielo, ¿verdad? Que dice Dios, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Eres de verdad el Hijo de Dios?, pregunta Satanás. Y luego viene el desafío, pruébalo. La prueba es hacer algo. Y ahí le dice, di a esta piedra que se convierta en pan, verso 3. Entonces el diablo le dijo, si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierte en pan. ¿Podía hacerlo Cristo? Claro. No lo hizo. Y luego viene el siguiente desafío. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Verso 7. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Y luego viene el otro desafío, la otra tentación, la otra prueba. Échate de aquí abajo. Satanás no está denunciando a Dios, simplemente siembra dudas acerca de Dios, ¿verdad? El enemigo intenta siempre gradualmente que nuestra fe, que nuestra fuente de confianza deje de ser la promesa divina. Siempre el enemigo va a tratar de que no pensemos así, que nuestra confianza venga de Dios. Él va a tratar para distraernos. Y Jesús no muerde el anzuelo. No necesita señales celestiales, no solicita un relámpago tampoco. Sencillamente dice, cita las Escrituras. 3 tentaciones, 3 declaraciones. Escrito está, dicho está. Así enfrentó Cristo la tentación y la prueba, citando las Escrituras. El arma de supervivencia de Jesús es la Biblia. Si las Escrituras fueron suficientes para el desierto de Cristo, ¿no debería ser suficiente para nuestro desierto? Sí, las Escrituras. Ahora, yo entiendo que mucha gente se le dificulta leer, que mucha gente se le dificulta estudiarla,
pero puedes oírla. Puedes venir a la iglesia, ¿verdad? Ahí puedes escuchar la palabra y ser también, vencer con la palabra las tentaciones y la prueba. Entendamos bien, todo lo que usted y yo necesitamos para sobrevivir en el desierto es este libro. A veces lo tenemos ahí en la casa abierto en el Salmo 91. Pero créalo, este libro no tiene ningún poder hasta que lo leemos o hasta que escuchamos de él. ¿Sí? Entonces, todo lo que tú y yo necesitamos para sobrevivir en el desierto es la Escritura. Y simplemente debemos hacer caso de creerla. Amén. Hay un canto que se inspiró en Oseas, el verso que acabamos de leer. Un canto que tiene tremenda letra, familia. Vamos a ir terminando. Este canto se titula Te llevé al desierto. Y dice, antes de escucharlo, en tierra seca y árida, donde nadie puede crecer, ahí yo te llevaré y te haré florecer. En los desiertos no florece nada. Es una tierra seca, árida. Pero con Dios, ahí tú puedes florecer. Si tú quieres. Y sigue diciendo este canto: te llevaré al desierto para que florezcas, para que crezcas. Aquí tú no morirás, sino que vivirás. Caminarás y no te cansarás. Del polvo y ceniza te levantarás y todos verán lo que yo hablé de ti. No vas a morir en la prueba y en el desierto, familia. Vas a caminar y no te vas a cansar. Y ahí vas a florecer con Dios en nuestra vida. Y del polvo y la ceniza te vas a levantar y todos van a ver lo que Dios habló de ti. Puede ser que en este momento estés cansado y que no puedas más continuar en la prueba y que ese desierto se ha prolongado mucho tiempo y estás a punto del quiebre. Hay un canto que dice: Dios, no muevas la montaña. Y parece una contradicción porque ¿cómo no si la fe mueve montañas, verdad? Y este canto dice: Dios, no muevas la montaña. Dios, no muevas la montaña. Dame la fuerza para conquistarla y atravesarla. ¿Te fijas la diferencia? Esa lucha, esa prueba, ese desierto, si se ha prolongado y Dios no te ha sacado de ahí, que nuestra oración: dame la fuerza para conquistarla y atravesarla. Y sí, hay veces que tu fe puede mover montañas, pero hay veces que Dios intencionalmente no va a mover la montaña, porque te va a usar la montaña para fortalecerte a ti. Esto está tremendo, familia. Sí, hay veces que tu fe puede mover las montañas, pero hay veces que Dios intencionalmente no va a mover la montaña. ¿Sabes por qué? Porque va a usar esa montaña para hacerte fuerte a ti, para fortalecerte. No desmayes. Que tus músculos de la fe, que tus piernas de la fe, ¿sí?, se desarrollen a través de esta prueba, y que en tus ojos puedas ver a Dios realmente, y que lo puedas escuchar decirte: no voy a mover la montaña porque quiero que te hagas tan fuerte que puedas conquistarla. En el nombre de Cristo Jesús, familia. Y subirla y atravesarla. No vas a morir ahí. Dios no te va a abandonar, no te ha abandonado. Y una forma de sostenerte es viendo a Dios en todo y entendiendo que Dios no siempre te va a mover la montaña, te va a dar las fuerzas para hacerlo. Dios no siempre va a cambiar las circunstancias que te rodean, pero sí puedes cambiar el ambiente con la presencia de Dios.
Y eso es lo que nos hace diferentes, familia, entre las pruebas y el desierto. La actitud que tú tomes. Y tú puedes cambiar ese ambiente de prueba y desierto de tu montaña simplemente con la presencia de Dios. Y Dios quiere ser parte de tu vida, joven, adolescente, adulto. ¿Y por qué no tomamos ese tiempo para entregarnos a Dios? Yo digo que sí, dice la Escritura que Dios nos llevó al desierto, pero no es un Dios malo, tirano, que diga, voy a hacer pasar a mis hijos por esto para que aprendan. No, porque no te olvides que estamos en un mundo caído, en un mundo de pecado, y es por eso que pasamos por ahí. Pero no es que intencionalmente sea un Dios tirano y diga, voy a pasear a mis hijos aquí por el desierto por un rato. No. Sí, la Escritura dice que Él nos llevó al desierto, pero fue por causa de que es un mundo caído, un mundo en pecado, y Dios va a aprovechar eso para fortalecernos y acercarnos más a Él. Así que, familia querida, no te desanimes. Quien ve este video y que está pasando por desierto y pruebas, no te desanimes. ¿Sí? Dios no te va a dejar morir ahí. Ahí vas a florecer, vas a crecer y vamos a aprender a escuchar más a Dios. Puestos de pie, familia querida, vamos a hacer una oración y ser despedidos. Gracias por tu tiempo, por escucharme, por tu paciencia. Y este video queda grabado para que después Dios nuevamente, cuando lo escuches, te va a volver a hablar y lo escuches meditadamente. Oremos. Dios, gracias por tu presencia en este día. Gracias porque has llenado nuestro corazón. Yo he hablado a la mente, Dios, pero sé que tu Santo Espíritu habló al corazón, para que mis hermanos, quien esté pasando por este tiempo de desierto y prueba, oh Dios, no se desanimen, que al contrario, tomen más fuerzas ahí para seguir adelante. Yo te ruego una bendición especial por las familias, por los jóvenes, por los adultos, Padre Celestial, para que tu bendición sea con ellos siempre, para que tu presencia llene nuestros corazones de amor y gracia. Vamos a ser despedidos de este lugar y nunca de tu presencia. Que donde quiera que vayamos, Dios, nos acompañes siempre. Oramos y te lo pedimos, y el pueblo de Dios dice, amén. Dios te bendiga, familia querida.